Saludos, bendiciones. Espero que estén muy bien en esta oportunidad. Me siento muy feliz de volver y regresar a exponer con ustedes el libro del profeta Isaías. Estuvimos un año prácticamente eh, fuera de sintonía. Estuvimos un año fuera de sintonía, como les decía anteriormente, un año donde ciertamente nos dedicamos otra vez. Amor, voy a cerrar la puerta, ¿viste? Saludos, bendiciones, espero que estén muy bien. Qué enorme bendición volver a estar aquí con ustedes después de prácticamente un año sí, donde literalmente estuvimos mi esposa y yo dedicando tiempo de enorme bendición junto con nuestra bebita. Previamente a eso también el embarazo, situaciones que de una manera u otra se nos había dificultado poder estar con ustedes en este canal. El canal también estuvo cerrado prácticamente por un mes y bueno, de verdad han pasado situaciones y situaciones que de una manera u otra no habíamos podido poder concretar nuevamente otro. No habíamos podido concretar otro episodio del libro de Isaías, pero en esta oportunidad me siento muy feliz de estar con ustedes nuevamente. Gracias al Señor. Oportunidad, otra nueva temporada donde podemos nosotros eh, no solamente ver el estudio de Isaías desde un punto de vista introductorio, sino que nos vamos a adentrar más en cada tema. Eso quiere decir que hay un compromiso mayor del estudio de la palabra. Aparte, tiempo nuevo, en esta nueva temporada, hay quienes me acompañan, personas que bajo el deseo de poder invertir en nuestro ministerio, en el ministerio de Manuel Lucambio en este canal y de Pen Conference, han decidido patrocinar nuestro estudio bíblico. Así que usted va a ver en diferentes etapas del estudio bíblico una que otra publicidad de hombres y mujeres de Dios que han decidido: creo en este proyecto, creo en lo que Dios le ha dado a usted, ministro, y aquí estamos, de verdad que agradecidos a todos ellos, a cada uno de esos hombres y mujeres de Dios que de una manera u otra han hecho un trabajo memorable a su vez con las redes sociales. Y bueno, nos sentimos de verdad muy felices de poder estar aquí con ustedes y hacer un equipo. Así que hago mis extensivas bendiciones para ustedes y sobre todo para ustedes quienes también ven este canal regularmente, las cosas que publicamos en las diferentes redes sociales, Instagram, Facebook, aquí mismo en YouTube. Así que no sin antes, vamos a comenzar este nuevo episodio, pero vamos a darle honor a quien honor merece, al Padre Celestial, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias te damos, Señor Jesucristo, por permitirnos estar en tu espacio. Este canal se ha abierto para que seas tú, Señor, quien responsabilidades que tu servidor ha tenido, pero aquí hay una audiencia, aquí hay un pueblo que quiere aprender de tu palabra, hay un pueblo que quiere escuchar de las buenas nuevas, hay personas que están buscando este estudio bíblico quizás para sus clases en el seminario
otros quienes de una manera u otra quieren profundizar más en la profecía bíblica, otros quizás quieren aprender a desarrollar, Padre, el ejercicio ministerial de la profecía. Y por eso te pido en el nombre poderoso de Jesús que me uses, Padre Celestial. Úsame en gran manera para que cada uno de mis hermanos, sea con el propósito que quieran estudiar el libro de Isaías, ellos puedan, Padre de los cielos, recibir tus palabras y no las de este tu servidor. Padre, aquí usted se lleva la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que bueno, comenzamos. Bueno, en esta oportunidad, es importante manifestar una enorme realidad, ¿no? Que es que previamente estudiamos el libro de Isaías como un enfoque bastante particular en el cual nosotros podríamos decir que Isaías era una persona que se dedicó literalmente a formarse, pero de una manera u otra nosotros podemos ver un poco más allá, ¿no? Ver que de cierta manera Isaías era un hombre que de cierta forma se preparó, pero también decidió a ejercer el ministerio profético, y ahí es cuando vemos como que un cambio en su manera de direccionar su llamado, ¿no? Y vamos a ir estudiando poco a poco acerca de Isaías en cuanto a este análisis que le acabo de mencionar. Cuando llegamos al capítulo 2 de Isaías, ya sabemos y comprendemos que el profeta utiliza diferentes maneras de llevar a cabo el mensaje. Una de ellas es la metáfora, explicamos acerca de los quiasmos. Esto nos da a nosotros a entender que el, el profeta Isaías era una persona que se encargaba de estudiar las más altas estándares de la poesía judía. Entonces, eso nos coloca en una posición, y es que para poder entender el libro de Isaías necesitamos colocarnos en el pensamiento no de cualquier persona que forma parte del vulgo. Y lo vamos a ver a continuación, porque Gustavo Peregni, un escritor judío, él menciona en uno de sus libros, Pensadores Judíos, acerca del profeta Isaías, y le hace referencia como uno, o mejor dicho, el más importante de los profetas desde Moisés. Imagínense eso. O sea, podemos entonces darnos cuenta que ni siquiera Elías, quien era un hombre que hizo descender fuego del cielo, que hizo grandes señales en tiempos del rey Acab, eh, lo menciona Gustavo Perner como una persona importante. También lo podemos visualizar en la persona del profeta Eliseo, quien también hizo cosas maravillosas en nombre de Dios, pero los pensadores judíos logran analizar al profeta Isaías como el más importante de los profetas desde el tiempo de Moisés. Esto nos deja a nosotros analizar que no todo aquel que hace profeta, que se dice ser profeta, que desarrolle un ministerio de poder o un ministerio sobrenatural, se considera grande. Vean lo que piensan los judíos. O sea, ellos no llevan el hecho de que la persona que se encarga de hacer milagros es más que aquella que no lo hace. Es más, cuando vemos el escenario del profeta Isaías, podemos ver que Isaías no hizo grandes señales, sino simplemente profetizó sobre las cosas que iban a suceder en el futuro. Y es curioso porque a esto nos ponemos nosotros a detallar entonces que necesitamos entonces entender la profundidad en la cual se desarrolla el ministerio profético en el Antiguo Testamento. Y que no porque haga señales o haga milagros es una persona que se considera más grande. Y eso creo que podemos visualizarlo también en el punto de vista en cómo llevamos el ministerio, ¿no?
A veces categorizamos los ministerios, categorizamos los llamados, categorizamos a las personas que ejercen el llamado ministerial, y ahí es donde tenemos que cuidar. No porque aquel hombre de Dios tenga una iglesia más grande es superior o está más ungido que aquel que no tiene. Todos hemos sido llamados a la obra del Señor y todos tenemos una responsabilidad y un don que ejercemos. Gloria a Dios por aquellos que tienen un llamado profético o un llamado pastoral o un llamado evangelístico donde realce la persona, pero también tenemos que darle gloria a Dios por aquel hombre y aquella mujer que están llevando el mensaje de Dios en los lugares quizás no tan populares o no tan comunes, donde el evangelio se puede expandir. Y aquí derrumbamos ese mito que se ha creado durante muchos años dentro de nuestras iglesias. Isaías nos demuestra entonces que era, según el lineamiento y pensamiento judío, uno de los profetas más grandes. Después de Moisés, era el más grande. Isaías precede a Ezequiel y a Jeremías y anuncia el comienzo y el final. Wow, esto me da a mí entonces entender que Isaías no solamente se encargaba de dar mensaje para que se anunciara las cosas que iban a suceder en los postreros tiempos, sino que también estaba hablando de su presente y de su pasado. Esto nos permite entonces visualizar que el profeta no solamente es aquel que se encarga de dar una palabra para que se expanda el criterio de un profeta también está llamado a, de una manera u otra, a anunciar la señal más importante, que es la salvación, la cual fue a través de nuestro Señor Jesucristo. O sea, anuncia el comienzo y anuncia el final. O sea, las cosas que han sucedido. Él se encarga de dar un historial de lo que de una forma u otra ha sucedido en ese tiempo, en ese lugar preciso, y a su vez se encarga de mencionar lo que está sucediendo, pero también algo importante de lo que pudiese llegar a suceder en un futuro. Y eso también lo vemos desarrollado en la vida del apóstol Juan cuando escribió el libro de Apocalipsis. Cuando usted logra visualizar que en el libro de Apocalipsis hay tantas simbologías, no logra identificar cuáles son y en qué momento son. Pero cuando usted observa el versículo, cuando usted logra observar el capítulo 19 el capítulo, cuando usted logra observar el versículo 19 del capítulo 1 del libro de Apocalipsis, usted se da cuenta que el Señor Jesucristo le dice a Juan: escribe las cosas que has visto, las que han de ser y las que vendrán, las que son y las que han de suceder después de esta. Eso me permite entender a mí que el profeta Isaías está hablando en tres tiempos: pasado, presente y futuro. Es decir, no está hablando netamente de lo que va a suceder en los postreros o al final de los tiempos. No, está hablando también de las cosas que van a suceder posteriormente a las que están en ese momento, es decir, en el presente de Juan. O sea, porque el presente de Juan es nuestro pasado y el futuro de Juan probablemente puede ser nuestro presente. Y es lo que estamos viviendo hoy en día, dentro también de lo que es el criterio profético del profeta Isaías, valga la redundancia, cuando él menciona cada aspecto importante. Pero yo lo voy a explicar al finalizar este estudio con un aspecto llamado, dentro de la teología sistemática, llamado el sensum plenum. El sensum plenum, también conocido como el sensus plenum. Es un término que es importante que lo podamos ver, y el pasaje del capítulo 2 de Isaías nos va a permitir entender lo que es la plenitud
de una profecía o la conjugación completa de una profecía. Bien, sabemos que Isaías se encargó de ver cosas que solamente Dios le pudo revelar a él. Él visualizó cosas bastante importantes que hasta el sol de hoy para muchos es difícil de interpretar. Ahora bien, el hecho que sea difícil de interpretar no quiere decir que sea ininterpretable. Probablemente las cosas que no entendamos ahorita, en un futuro lo lograremos entender. En el libro de Isaías hay un pasaje importante donde menciona que va a haber el nacimiento en un día de una nación. Y en ese momento probablemente Isaías no lo entendía, mucho menos al escribirlo, mucho menos al tenerlo como dato, pero se logró entender en 1948 cuando nació en un día la nación de Israel. Entonces, ahí podemos entonces visualizar que las cosas que Isaías vio no las entendía de un todo, pero en el desarrollo del tiempo sí se han ido manifestando para que nosotros las podamos entender. El profeta Isaías también vio en su momento la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Isaías 53, pero probablemente en ese momento él no lo visualizó de la forma como literalmente había de suceder. Es más, se habla inclusive dentro de la escuela de los testigos de Jehová que cuando Isaías habla de un madero cuando muere nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Los testigos de Jehová mencionan el hecho de que de cierta manera, em, de cierta forma, Jesús no murió en una cruz, sino en un madero. Pero eso es un tema ya un poco en el cual vamos a estar mencionando cuando lleguemos a Isaías capítulo 43, no 53. No quiero meterme de lleno en eso, pero sí podemos entonces darnos cuenta que las cosas que vio probablemente en su momento no las entendió, pero a medida del tiempo se ha ido comprendiendo, se ha ido analizando y se ha ido revelando la verdad de la palabra de Dios dada al profeta Isaías. La Biblia también nos menciona que Isaías fue contemporáneo con Miqueas. Quiere decir que Isaías, mientras profetizaba en un sitio, el profeta Miqueas profetizaba en otro. O probablemente pudieron coordinar muchas de sus profecías. Entonces habría que analizar si en la comparación de Isaías y Miqueas, qué profecías están interlazadas, sobre todo si hay una profecía para un rey, o si hay una profecía particular para una tribu, o si hay una profecía particular para los sacerdotes de aquel entonces. Habría que analizarla, pero solamente podemos darnos cuenta ahorita para efectos de rapidez y de visualización del estudio bíblico, podemos desarrollar y decir que Isaías fue contemporáneo con Miqueas. Profetizó a los 25 años de edad durante el reinado de varios monarcas. Eso ya lo dijimos en el capítulo 2. De acuerdo con el Talmud, la Megilá 10b dice que provenía de una familia aristocrática, por supuesto. Por supuesto, entonces ahí logramos entender por qué era que conocía tanto acerca de la poesía, en este caso, la poesía judía, la poesía del pueblo de Israel. Su padre Amós era hermano del rey Amasía, importante. Entonces, ahora sí logramos entender que él pertenecía a la clase más alta, a la monarquía que existía en aquel entonces, a la corte. Es decir, que Isaías comenzó en la corte y terminó siendo un profeta que desarrolló su ministerio con la plebe. Ahora sí logramos visualizar el cambio drástico de este profeta, al punto que en un escenario del libro podemos ver que Isaías
profetizó estando desnudo por una cantidad de tiempo. Y la Biblia menciona que estuvo, perdón por la palabra que voy a usar, quizás en algunos eh, países esto puede ser una grosería, pero en la versión Reina Valera habla que estuvo con las nalgas al aire. Vamos a decirlo de otra manera, con los glúteos, mostrando sus glúteos. Entonces, allí podemos visualizar entonces que Isaías hubo un cambio drástico en la forma del desarrollo del profeta Isaías, ¿no? Podemos dividir el capítulo 2 en dos grandes componentes. Una de ellas es el del capítulo 1 del versículo 1 al versículo 9, donde la conversión de los gentiles se hace manifiesta y se describe la pecaminosidad de Israel. Otro es desde el versículo 10 hasta el versículo 22, donde habla del castigo horroroso para los incrédulos. Y aquí es donde vamos a concentrar nuestro enfoque del capítulo. Necesitamos llegar a esto para poder entender el clímax del capítulo y entender lo que quiere dejarnos Dios a través de este estudio. Fíjense, sí hace un llamamiento a los gentiles. ¿Y cómo es posible que un profeta, cómo es posible que un profeta de corte real, cómo es posible que un profeta de desarrollo o de vida, mejor dicho, bastante determinada a la clase alta, a la monarquía de aquel entonces, hace un llamamiento para los gentiles o para aquellos que de una manera u otra estaban, entre comillas, hasta ese entonces, alejados del plan de Dios? Ahí es donde entonces nosotros podemos visualizar que el Antiguo Testamento está lleno de gracia y el Nuevo Testamento está lleno de ley. ¿Y a qué quiero enfatizar esto? Que podemos ver en el capítulo 2 la gracia de nuestro Señor Jesucristo, aunque de una manera la gracia no se conocía, podemos ver pinceladas, armonías de gracia en las historias o en las profecías del Antiguo Testamento. ¿Y por qué digo que el Nuevo Testamento está lleno de ley? Porque cuando Dios manda juicio sobre alguien, no lo detiene, ya sea si es en el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. Porque fíjense lo que pasó con Ananías y Zafira. Ananías y Zafira fueron condenados por una palabra dada por el apóstol Pedro, y allí entonces podemos ver entonces que la enorme realidad acerca de que pudiéramos decir, pero el Nuevo Testamento está lleno de amor, de gracia, sí, pero también está lleno de juicio. Ahí lo podemos ver. Igual en Apocalipsis vemos el juicio de Dios manifestado. Isaías capítulo 2 versículo 2 dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová. Esta parte me interesa hacerle énfasis porque fíjate lo que dice acerca del monte de la casa de Jehová. Él va a ser confirmado como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Ahora la pregunta es, ¿cuál es ese monte? ¿Cuál es ese monte? ¿Cuál es ese monte al cual menciona el profeta Isaías? No solo eso, cuando leemos el versículo 3, también nos damos cuenta que van a venir muchos pueblos a él y dirán, venid, subamos al monte de Jehová. Ahí logramos ver un quiasmo entre el versículo 2 y el versículo 3. No sé si se dio cuenta. Si no entiende lo que son los quiasmos, váyase al episodio número 2 y ahí lo va a conseguir. A la casa de Dios de Jacob y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Otro quiasmo allí. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Increíble, increíble. Podemos ver aquí una mezcla de quiasmos en solamente este versículo 3. ¡Wow! ¡Qué sorprendente!
Ahora, está hablando del monte de Jehová. ¿A qué se refiere el profeta Isaías cuando habla del monte de Jehová? Bueno, esto es importante tenerlo en cuenta porque está hablando acerca del monte de Sión. El monte de Sión, sí. El monte de Sión es un lugar increíble. Es un lugar que nos deja como evidencia de que el profeta Isaías logró ver en aquel entonces un monte que estaba cubierto de nieve, al igual que hoy en día. Y se lo voy a demostrar. Veamos. Podemos ver acá. Vamos a comenzar. Ok. Hablemos del monte de Sión. Sabemos que el monte que habla el profeta Isaías, habla del monte de Sión. El monte de Sión es un lugar que es bastante diferente a todo lo que de una forma u otra creemos que es Israel. El monte de Sión actualmente es el único lugar donde cae nieve en Israel. Sí, aunque usted no lo crea. Y vamos a ir mencionando aspectos, inclusive mostraré un video de lo importante que es el monte de Sión para Israel. Ahora, ese monte de Sión alude a algo importante, alude al, a esa fortaleza que fue edificada por David, pero todo parece indicar que el monte también era parte de esa fortaleza en la cual David decía que podía sentir el resguardo de parte de Dios. Pero sí algo que es muy curioso es que el monte Sión también se representa como el centro espiritual para todas las naciones en un futuro. Importante tenerlo en cuenta porque entonces podemos analizar lo que es, posteriormente se lo va a explicar, lo que es el sensus plenum. Entonces, Sión pudiera ser entonces la fortaleza de los jebuseos que David conquistó, que menciona que estuvo allí en Jerusalén, pero también pudiéramos nosotros visualizar que Sión se hace referencia al monte, al lugar donde cae nieve. Ese lugar hoy en día es sumamente importante para poder entender la palabra de Dios, porque no solamente es la fortaleza, también hay un aspecto que lo hace característico y lo hace diferente, y es que David hizo de Sión la capital política y religiosa, pero el monte representaba ser un emblema juntamente con la fortaleza que había en Jerusalén, en Israel. Ahora la Biblia menciona que David llevó el arca de la alianza allí o el arca de pacto y pronto se extendió su fama religiosa como el centro de adoración de Jehová. Entonces pudiéramos decir que Sión tiene doble significado, una la fortaleza y otra el monte, como referencias de protección para resguardar en este caso el reino de David, ¿cierto? Posteriormente, Salomón construyó el templo y llevó el arca a la colina situada al norte de la ciudad de David. El nombre de Sión quedó asociado también al, con el monte del templo. O sea, cualquier cosa, en este caso, llámese fortaleza, llámese la colina o el mismo monte, podían significar exactamente lo mismo. Ahora bien, ahí podemos ver varios paralelismos.
¿Y qué es un paralelismo? El paralelismo es una figura retórica la que consiste en la repetición misma de una estructura gramatical. El paralelismo es una figura de repetición, que es lo que visualizamos en cada uno de los quiasmos. Y también entran al grupo de las figuras de dicción. Por ejemplo, aquí coloqué un ejemplo, dice tu frente serena y firme, tu risa suave y callada. Podemos ahí visualizar el paralelismo que hay entonces entre el monte de Sión, la fortaleza de Sión y el mismo lugar donde fue llevada el arca del pacto, donde pudiera verse que era una colina. Es decir, tres cosas podrían significar lo mismo. Entonces ahí tenemos otra estructura gramatical que usó el profeta Isaías. Lo vamos a ver mucho, inclusive lo vamos a visualizar posteriormente. Este es el monte de Sión. ¿Por qué la Biblia especialmente especialmente Isaías menciona la nieve? Porque como les decía, es el único lugar donde neva en Israel. A veces nosotros nos imaginamos, bueno, un desierto completo en tiempos de Jesús, la vida que de una forma u otra estaba prácticamente estacionada alrededor de un río y por eso las personas vivían con mucho calor. Eso es lo que nos imaginamos al leer la Biblia y es lo que nos muestra. Pero la Biblia nos hace ver en el libro de Isaías que Isaías estaba convencido de que había, en este caso, Isaías menciona la nieve. ¿Y cómo es la nieve? Sí, en capítulo 1 él dice que nuestros pecados van a ser emblanquecidos como la nieve. Van a ser emblanquecidos van a ser emblanquecidos de tal forma por lo que Dios va a hacer, que dejarán de ser color prácticamente oscuro para convertirse en blanco, porque Él purifica nuestra vida de pecado. Y wow, esto me llamó poderosamente la atención porque inclusive cuando se habla del monte de Sión, se habla de que de cierta manera es como el monte, es como el rocío de Hermón, precisamente allí en el monte de Sión, que desciende. Salmo 133:3 dice que desciende. O sea, había un rocío que descendía del monte y hacía que de lo más bajo de la tierra corriera una brisa fresca. Asimismo, menciona el salmista con respecto al monte de Sión. Veamos este video importante. Vean la maravilla que es este monte. Usted inclusive busca imágenes del monte Sión y consigue muchas imágenes, por supuesto, pero las consigue con marcas de agua, las consigue prácticamente muy pixeladas a la hora de colocarla grande y por eso decidí colocar este video. Vea el monte de Sión. Vean lo hermoso que puede llegar a ser. Aquí actualmente se hace esquí, se hacen muchísimas actividades durante el año, de manera de promocionar el turismo invernal en Israel. Qué tremendo, qué bárbaro, porque allí mismo podemos darnos cuenta que las metáforas usadas por el profeta Isaías no son al azar, son metáforas que él mismo pudo experimentar. Y qué tremendo, ¿no? Porque entonces podemos entender entonces la enorme responsabilidad que tenemos a la hora de exponer la palabra de Dios y es estudiar a profundidad lo que realmente hay allí. Bien, fíjense lo que dice el Salmo 133. Dice, es como el rocío de Hermón estuviera cayendo sobre el monte Sión, el rocío Hermón cayendo sobre el monte Sión, porque allí el Señor otorga su bendición y la vida eterna. Salmo 133:3. Fíjense, qué bonito, ¿no? Que ahora la palabra entonces nos permite observar un componente aún mayor, aún mayor. Wow, y ahora sí podemos entender lo importante
que, que es estudiar la palabra con el entendimiento. Busca la enseñanza de la palabra. Bien, entonces a su vez vamos a ir pasando alguna publicidad y venimos en unos instantes. Amor, amor. Ah, llegaste. Tranquila. Una cosa que tenemos que saber del Monte Hermón, ese versículo 133 de los Salmos, versículo 3, es que está en el extremo sur de la cordillera del Antilíbano y su más alta cima tiene unos 2.130 metros cuadrados de alto. Y el punto más alto dentro de Israel es Mizpe Shelagim, con unos 2.224 metros de alto. La montaña es el único lugar que tiene esquí de nieve para todo el país. Qué importante. Por eso colocamos este versículo del Salmo 133 para poder entender la parte del monte de Hermón, el sinónimo también utilizado para hablar del monte Sión. Fíjese, también es conocido como Baal Hermón o monte Lebanón, Jabel Altal, Arkut Hermón Masif, Hermón Estopes, Hebel Esh Sheikh, Senir, Sherir, Sión o Sirión. Este monte inclusive estuvo por mucho tiempo perteneciendo a Siria, pero en las guerras que hubo en tiempos de la fundación del pueblo de Israel, Israel logró recuperar el monte y hoy en día sirve como una estrategia militar poderosa para proteger el pueblo de Dios, ¿no? Entonces, curioso, ¿no? Para los que no conocían acerca de este monte, sumamente crucial poderlo entender. A su vez, bueno, podemos entonces, es importante visualizar acerca de lo que es el Sensum Plenum, o mejor dicho, ya aquí lo vamos a colocar, el Census Plenior. Importante. ¿Qué es el Census Plenior? ¿Qué es? Y yo quiero ir poco a poco para que podamos entenderlo muchísimo mejor. El Census Plenior es una herramienta que forma parte de la exégesis cristiana. Y ese término latino, sensus plenior, literalmente significa el sentido más completo de la palabra. O mejor dicho, la acción completa en el caso de una profecía. Fíjense, ¿cómo podemos entender lo que es el sensus plenior? El sensus plenior lo podemos entender desde el punto de vista de que existen profecías que hoy por hoy no las podemos comprender de un todo, pero eso no quiere decir que anteriormente no se hayan manifestado ciertas formas en que esa profecía se haya cumplido. Voy a explicar un poquito mejor. Por ejemplo, la Biblia menciona que en el libro de Joel, el Espíritu Santo se iba a derramar sobre toda carne, ¿cierto? Entonces,
allí mismo nosotros visualizamos que dice también posteriormente, y el Espíritu de Jehová se derramará sobre toda carne, y vuestros hijos tendrán visiones, y los ancianos tendrán sueños. Ahora, en el Pentecostés se derramó solo sobre 120 personas. Ahora la pregunta es, ¿quién se equivocó? ¿El apóstol Pedro o el escritor Lucas al mencionar de que toda carne no recibió allí el derramamiento del Espíritu Santo? No, no quiere decir eso. Lo que está tratando de decir es que ese aspecto se logró cumplir. Se logró cumplir de una forma muy determinante allí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, pero aún esa palabra tiene vigencia y se va a manifestar de manera completa. O sea, va a haber una conjugación de esa promesa en un sentido más amplio. El Pentecostés apenas fue la muestra de lo que va a suceder en el futuro cuando el Espíritu de Dios se derrame sobre toda carne. Ahora podemos comprender que en un sentido más amplio, este desarrollo de la exégesis bíblica tiene completamente sentido. También pasa que muchas veces las profecías tienden a malinterpretarse. Por ejemplo, la Biblia menciona en el libro de Malaquías que, que Dios haría que el corazón de los padres vaya sobre los hijos, no vaya a ser que acarree maldición hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, que de una forma u otra él iba a traer reconciliación de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres, porque si no, la bendición no iba a llegar sobre la tierra, ¿no? Ahora bien, pero resulta que Jesús habla posteriormente, dice que de cierta manera él iba a colocar enemistad entre el padre y el hijo, entre la yerna y la suegra, iba a haber enemistad. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Al profeta Malaquías o le entendemos, o le entendemos a Jesús? El sensus plenior nos permite visualizar que de una manera u otra estas palabras no tienen que ver una con la otra, sino más bien hay un sentido de amplitud que deberíamos descubrir a qué hace referencia el profeta Malaquías y la profecía de nuestro Señor Jesucristo. Pero no tiene que ver una cosa con la otra, porque inclusive he escuchado judíos decir que Jesús contradice lo que dice, contradice lo que menciona el Antiguo Testamento con los profetas. Y no, es que en un sentido más amplio, estas palabras son totalmente diferentes. Hay una conjugación diferente y hay que estudiarla por completo. Y es por eso que existe el sensus plenior, para ayudarnos a entender el sentido más completo. Eso nos permite describir el significado más profundo entendido por Dios para un texto en particular del cual el autor original no era necesariamente consciente. Esto implica que en la Biblia es posible encontrar más significados para el mismo texto que el que proviene de comprender las circunstancias a las que se escribió el original. El estudioso evangélico estadounidense Walter Kaiser, él nos permitió entender en uno de sus escritos este término, y eso lo hizo en 1927, pero fue popularizado por el erudito católico Raymond Brown. El sensus plenior corresponde a la interpretación rabínica de las escrituras hebreas. Remés, alusión, dras, búsqueda, y sod, secreto, para el cual un texto dado implica un significado más
profundo, a lo que veníamos de explicar. Ahora, los cristianos conservadores usan este término para referirse a la enseñanza más amplia o completa de la Biblia. Sensus plenior se usa en referencia a aquellos textos de la Biblia desde lo obvio para hablar de una persona o un evento, pero que también tienen el significado más profundo, lo que sugiere el evento específico en cuestión. En otras palabras, sensus plenior es el término a través del cual reconocemos que algunos de los personajes o eventos en el Antiguo Testamento eran tipos o antitipos y que las canciones que hablan de esas personas o eventos no solo hablan de ellos, sino también de los antitipos, es decir, del cumplimiento de los tipos que adumbran. El sentido completo de un texto bíblico puede ser detectado como consecuencia del principio del círculo hermenéutico y solo a la luz de los demás textos bíblicos y a la luz de la revelación en su conjunto, Entonces, importante entender entonces este punto porque por ahí entonces empieza las diferentes corrientes doctrinales, inclusive las diferentes posturas que se tienen de un texto en particular. Entonces podemos visualizar hermanos en Cristo que creen en el arrebatamiento, es antes de la gran tribulación, otros que creen que es a la mitad o son mis tribulacionistas, o en su defecto también aquellos que creen que es posterior a la gran tribulación, como otros hermanos que no creen. Entonces, para eso tenemos esta herramienta exegética llamada el sensus plenior, el sentido más completo de la palabra. Pero cuando llegamos al aspecto más importante, a decir verdad, desde mi punto de vista del libro, podemos darnos cuenta que el profeta Isaías sí está hablando acerca de lo que va a suceder en un futuro. Fíjese lo que dice a partir del versículo 10, dice, en los postreros tiempos, en los postreros tiempos. Curioso, ¿no? Porque sí está hablando de lo que va a suceder en el futuro. Isaías reafirma el hecho que en el futuro revelado está evidenciando cosas que ya sucedieron, están continuamente sucediendo y están por suceder, como les decía anteriormente. Está hablando del pasado, del presente y del futuro. ¿Sí? Eh, por supuesto, cuando dividimos el capítulo, podemos entender lo que es el llamamiento a los gentiles y la difusión del evangelio en su más alto esplendor. Eso es lo que va a suceder y es lo que está hablando el profeta Isaías en este pasaje. Fíjese, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Importante. Entonces, podemos continuar diciendo que apenas hemos visto un porcentaje considerable de esta palabra, pero no lo hemos visto todo. No lo hemos visto todo, todavía nos queda mucho por ver. Ahora, cuando leemos la palabra de Dios en el capítulo 2, yo utilicé en esta oportunidad la versión Reina Valera del 60, manifiesta un punto sumamente importante que pasaba en el pueblo de Israel, y es que habla de la soberbia la cual fue manifiesta.
Vea lo que dice la palabra precisamente allí en el versículo 4. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado. Eso quiere decir que va a haber mucho trabajo y se le van a quitar las herramientas de defensa para convertirse en esclavos en este caso, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Es decir, que no va a haber guerreros en ese momento. Pero precede este capítulo, este versículo, al versículo 3, cuando dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Curioso, es tremendo, es bastante determinante, porque ahí podemos entonces visualizar que lo que en un principio comenzó este, con un elemento de adoración y que posteriormente se fue tergiversando, volverá a ser fuente de bendición, no solamente para el pueblo de Israel, sino también para aquellos que necesitan conocer de Dios. Por eso, Sión se convertirá en una plataforma, la plataforma principal de adoración en los postreros tiempos. Pero cuando llegamos al versículo 5, dice, venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Versículo 6, ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas de oriente y de agoreros como los filisteos que pactan con hijos de extranjeros. Entonces, aquí está hablando ya de lo que de una forma u otra Dios va a hacer contra los soberbios. Por eso este capítulo se divide en esta parte y habla acerca del juicio contra los soberbios, según la versión 60. ¿Por qué? Porque la soberbia es manifiesta de varias realidades según este texto. Una es que dejaron de lado el lugar donde recibieron los valores, o sea, olvidaron lo que de una manera u otra, de generación en generación se iba transmitiendo, dejaron los valores y se pervirtieron. El pueblo de Israel se pervirtió por completo. El segundo plano en el cual manifiesta esta realidad es que siguieron otras costumbres, costumbres erradas, empezaron a imitar lo que hacían las diferentes naciones en aquel tiempo. Y en tercer lugar es que empezaron a hacer negocios con gente sin principios. Y por eso es que el Señor en este punto dice que aunque tú poseas bienes y una economía estable y poseas. Por eso el Señor deja establecido algo importante en este capítulo, y es que de cierta forma, aunque tú poseas bienes y una economía estable, tengas diferentes maneras de entrada y puedas tener una economía de verdad envidiable para todos los demás, y aunque tú poseas el poder y tengas una fuerza bélica que te respalde, aún así, por tu soberbia, yo te voy a juzgar. Porque, ¿por qué? Porque el Señor dice, están alejados de mí, son unos idólatras, se alejaron por completo de lo que yo quería hacer para ustedes. Y esto es lo importante, que ahí es donde quiero llegar al clímax de este capítulo, y es que la soberbia nos hace olvidar de dónde venimos y nos aleja tanto del lugar donde Dios quiere llevarnos, pero también donde Dios quiere promocionarnos. Nos aleja de ese lugar donde Dios quiere que desarrollemos nuestra vida ministerial, nuestro liderazgo, nuestro ministerio. Nos aleja por completo, porque la soberbia te hace otra persona. Cuando ese zancudo de la soberbia te pica,
te hace una persona diferente y te lleva a realizar cosas que anteriormente no hacías. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel, que comenzaron adorando a Dios, al verdadero Rey todopoderoso, pero terminaron dándole la gloria a otras deidades que habían en aquel entonces. La soberbia nos ciega el entendimiento, la soberbia hace que perdamos el enfoque que Dios quiere para nosotros. Cuando estudiaba pasaje o capítulo de nuestro estudio bíblico de Isaías, yo le pedí a Dios, Señor, yo no quiero dar un estudio más donde haya conocimiento y haya ciencia, haya teología. Ciertamente es una bendición conocer, pero también muchas veces el conocer muchas cosas te nubla el discernimiento, te nubla la realidad y te hace creer que tú tienes la razón en todo. Y yo le pedí al Señor, Señor, ayúdame a entender este pasaje. Y el Señor me decía, pero para poderlo entender necesitas quitar la soberbia. Y Dios mío, créame que cuando estudié este pasaje del capítulo 2 de Isaías, el primero que salió más ministrado fui yo. ¿Por qué? Porque la soberbia nos hace comenzar con galope de caballo y terminar con patada de burro. Si no, vea el caso de Balaán. El caso de Balaán era un hombre que hablaba con Dios, tenía conocimiento del plan de Dios, pero empezó a pervertirse su camino y su soberbia hizo hacer un negocio con los enemigos de Dios. Y no hay nada peor que usted siendo cristiano, y no hay nada peor que usted siendo un hombre o una mujer que lleva a cabo los principios divinos, termine corrompiéndose por lo que de una manera u otra la economía le establezca o la misma situación o la misma condición te haga llevar a cabo otro rol al cual tú has sido llamado. Fíjate, así pasó con Balaam. Balaam empezó a hacer negocios con los enemigos de Dios. Esa misma soberbia se vio reflejada en Saúl. Cuando Saúl comenzó siendo un hombre usado por Dios, estaba entre los profetas, pero terminó buscando la consultoría de una bruja, de una enemiga de Dios. Y entonces, eh, fíjate que la costumbre de los filisteos eran agoreros. Y en una parte de la Biblia, específicamente en el libro de Daniel, habla que los caldeos eran adivinos. O sea, cuando uno empieza a reunirse con personas que no van a edificar, ahí es donde más tenemos que tener cuidado de la soberbia, porque la soberbia te hace decir, no, a mí yo no me pierdo, los que se pierden son ellos. Y la Biblia dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y ahí es donde tenemos que visualizar que la soberbia, al igual que muchos pecados, es un pecado que se traba, que se inocula, que se hace parte de ti. Y no es hasta que el Espíritu Santo empiece a remorder tu corazón y tú le dices al Señor, Señor, ayúdame a salir de esta horrible situación de soberbia, porque la soberbia te hace creer que sin ti nadie tiene sustento o provisión, todo lo contrario, la provisión de Dios es la que enriquece y no trae tristeza consigo. Y es importante entonces visualizar lo que estamos viviendo en nuestro país. Acá en Venezuela estamos viviendo una situación terrible con un gobierno prácticamente con actitudes tiranas, con corrompido por completo, pero hay todavía ministros que en su soberbia y por parcializarse de forma, no como dice la palabra de Dios, para confrontar y decir la verdad, sino para parcializarse a favor de un gobierno corrupto, son capaces hasta de profetizarles cosas que Dios no ha dicho. Dios no ha dicho las cosas que ha pasado acá en Venezuela. Dios no ha dicho eso. Todo lo contrario, hay juicio para el pueblo venezolano, hay juicio para el... Luna, Luna.
Y quieren que puede demandarlo. Buenísimo. Mano, mándale a decir que gracias por demandar que lo estábamos esperando. Ya lo veo. Llevar una resolución del conflicto y que vayan. No es necesario que vayan. No es necesario que vayan. No vamos a ver. Es más, lo que yo aquí, no hay sueño aquí, entonces puede. Él no es bueno de eso. Que venga a mí y que sea el que nos denuncie nosotros. Porque aparte de abusador, se atreve a denunciar. Bueno. Falta de respeto. O sea que atormenta a la niña, le tuve todo el problema del mundo. Si quieren, puede decir que me lo mandaron. Bueno, estamos esperando eso. Diga mismo que ya le va a llegar El tribunal. No. Por andar vamos a llevar a la atención y vamos a ir a ver. Nos vemos en el conflicto que nosotros ahora que somos a la Listo. Abusador, no, listo. Porque yo tengo. ahí porque vamos a directo para. Pero si no vamos, no voy. No, vamos para allá mañana. Para lo de la señora. Ah, ok. Para Loca, vámonos por Loca. Por Loca, perfecto. Mira, se le convoca los fines de comparecer ante la sede de dependencia del empleo público, horas de los fines de tratar asuntos relacionados con la gestión y la acción identificada con el número SLC. Vamos por Loca. A tal efecto, se realiza no. Yo tengo que leer. Además, no tiene ni su nombre. Rolando Reyes. No, pero no es necesario. Él está viviendo ahí, el señor Rolando, donde vive el señor mío. Va a demandarme a mí por qué. No, yo no, que cualquier cosa yo no rompí nada. Yo no rompí nada, y si rompí algo es muy difícil, cualquier cosa usted no me lo rompe, que te demanden. Exacto. De todas maneras, yo voy a averiguar. Si uno falta una compartir No pasa nada. Bueno, que no compra nunca. bueno, ella no fue a la policía. Por eso, pero sí. Policía que puso una pizca. La pregunta es, ¿por qué pasó a Fiscalía? ¿Por qué pasó? Porque tiene contacto. No, vamos a resolverlo como tiene que ser. Exactamente. No me va a mandar a la policía, no te va a mandar a la policía a ti, cuando si ni siquiera está resolución de eso. No, si no vamos. No vamos. Además, él no vive aquí, él no tiene ni siquiera por qué gritar ni a poner escándalo. Entonces, él sí puede hacer escándalo. Él sí, bueno, que se está cometiendo un delito, pero yo no lo pago. Claro. Yo no lo pago. Ajá, a ver, sí, uno.
O puedo ir. No vamos, vámonos, vamos, sí, No, vamos a ver, vamos a ir, no vamos a ir con él, no vamos a ir el día de la cita, vamos a ir el día posterior. Mire, nos no por aquí, exacto. no por el... Bueno, aquí dice, si no asiste a una convocatoria de fiscalía, las consecuencias pueden variar dependiendo del motivo de la convocatoria y la jurisdicción. Generalmente, si se trata de una citación oficial, no asistir puede resultar en sanciones legales como multa o incluso una orden de arresto, especialmente si la citación está relacionada con un caso judicial o la investigación importante. Es importante que te pongas en contacto con la fiscalía o un abogado para obtener asesoramiento específico sobre tu situación y las posibles consecuencias de no asistir a la convocatoria. Yo puedo preguntarle a la hermana, mira, me está pasando esta situación, por fin me llegó esta demanda, porque yo la estaba esperando, porque a mí me gustaría asistir para darle las pruebas a la gente. ¿Usted quiere saber por qué mi esposo no lo ve? Porque no fui yo, déjame decirte, ¿ok? Esto está pasando. Aquí hay una niña, ¿verdad? Oye, que se le ha dicho. No vamos a ir el mismo día, vamos a ir otro. Ese día no vamos a ir, Okay. vamos a ir mañana o pasado. Pero aquí está la fecha. Pero a ti me gustaría asesorarme con la hermana. Sí, claro. Este, Rolando Rey, listo. Reyes, déjame anotarlo. Desgraciado. Rolando. Claro. Ya va. Rolando Rey. Rey o Reyes. Sí. Este, Ahí está el abusador. Ah, el abusador, listo. No vamos a ir, dile que no vamos a ir. Aquí le tomamos fotos, no vamos a ir. Así, mandan un pobre niño. y bien bueno que le dijiste, dígale a Milton que ya su caso y que ya está aquí, porque el cuesta a punto de firmarlo por abusar. ¿Por qué no manda a Milton? Porque no, y le vamos a decir, él es... Que si supuestamente él es el propietario, ¿verdad? Ajá, ¿Por qué manda a otra persona? claro. Es más, él fue enviado por Milton para meterse con nosotros, Exacto. para meterse con la niña. Un abusador. Aquí tenemos pruebas, mire, esto fue lo que pasó. Es más, lo tenemos grabado donde él mismo, ahí llevamos el video, mire aquí, él mismo reconoce que subió volumen. Exactamente. Cuando nosotros le dijimos varias veces que bajar el volumen, martillamos nuestro piso, decimos eso. Entonces no vamos a asistir. Entonces, ok, no, usted incumplió, bueno, él está incumpliendo. No, nosotros no vamos a incumplir, nosotros vamos a ir antes. Solamente que no vamos a ir ese día. ¿Por qué? Porque primero ellos tienen que pasar el proceso judicial que ellos tienen. Ellos están demandados y vamos a demandarlos, nosotros vamos a demandarlo a ellos. Es más, sí, es más, no por acá por fiscalía, vamos a proceder como debe de ser, por LOCNA. Porque ¿no? Mexicano. Creo que ahora sí tiene su minuto. Amén, mi amor. Bueno. Ok. La soberbia ciega el discernimiento, ciega por completo, te tapa los ojos. Inclusive, más adelante, en el libro del profeta Isaías, dice que hay un velo
que ciega a las naciones, es la soberbia. La soberbia hace referencia a ella misma. Y que cuando Cristo venga va a quitar ese velo. Inclusive el apóstol Pablo también habla de ese velo cuando se nos manifiesta a nosotros la gloria de Dios. Vemos en el caso de Saúl, pasó eso, ¿no? Que de repente comenzó bien, pero su vida en el transcurso de años terminó eh, haciendo todo lo contrario a lo que la palabra de Dios dice. Fíjate que la costumbre, me perdí. Fíjate, la soberbia te ciega de la realidad. Eso es otro importante caso que debemos de visualizar y que te hace vivir oscuras, te hace vivir sin la revelación, sin la luz del evangelio. Por eso el profeta Isaías dice que en el versículo 10 dice, métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová. ¿Por qué? Porque Dios quiere manifestarnos a nosotros su gloria. Dios quiere primero quitar la altivez dentro de nuestro corazón. Así lo podemos ver en este capítulo. Segundo, quiere quitar la soberbia y quiere humillarla. Y para que Él mismo pueda exaltarse de manera especial en nuestra vida. Es decir, que la altivez y la soberbia del hombre allí en el monte Sión van a ser derribadas por completo. Va a ser por la gracia de Dios. Allí, en ese momento exacto, cuando la manifestación de ese sensus plenior, lo que causa el mal y el orgullo, o mejor dicho, el proceso de glorificación de Dios va a traer consigo por completo la limpieza total de la soberbia y la altivez. La providencia de Dios que los prima a todos nosotros de todo eso que nos orgullecía. Allí Dios nos va a revelar en su máxima gloria también la libertad, escúchese bien, la libertad de ser completamente apartados de la soberbia, algo que nos cuesta mucho como humanos de desarrollar. El Espíritu Santo lo hace a través de nosotros y por eso Dios nos quiere a nosotros libertar. Y bueno, vamos a dejar en este último espacio de publicidad para venir con la finalización de este estudio bíblico. Y bueno, para mí es un enorme placer nuevamente poder compartir con cada uno de ustedes después de mucho tiempo. Gracias por la oportunidad que me dan de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Gracias por permitirme desarrollar este tiempo junto a usted y esperamos que la palabra de Dios sea llenando tu corazón y haciéndote libre de toda soberbia. Vamos a terminar este momento con esta parte especial de este tiempo y es con la oración. Señor, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por permitirnos, Padre, estar en este lugar. Gracias por traer a toda esta cantidad de oyentes a este tiempo, a esta nueva temporada, Señor, en la cual podemos nosotros, Señor, compartir de tu palabra. Gracias porque sabemos, Padre, que tenemos mucho que estudiar. Hay muchísimos capítulos por delante, pero te pedimos una cosa, Señor. Danos de tu sabiduría, instruyanos con tu conocimiento y quita de nosotros toda soberbia. La misma soberbia quitada al final de los tiempos, Señor. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que seas tú librándonos de todo mal. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Chao, bendiciones. Dios les bendiga y los espero para el próximo episodio, del capítulo 3, el episodio número 4. Así que no te olvides, coloca la campana de notificaciones, comparte este video para todos aquellos que quieren estudiar el libro del profeta Isaías y dale un like para que eso quede allí registrado. Dios te bendiga.